al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco
Buenos días, queridos hermanos. Queremos extenderles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este programa especial. Bienvenidos, hermanos, y que Dios los bendiga. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Escuela Sabática. Feliz sábado, mis queridos hermanos, que Dios me les bendiga en este hermoso sábado. Feliz sábado, queridos hermanos. Esta mañana voy a invitarlos a que busquemos en nuestras Biblias Lucas 10, 38 al 42. Y en mi Biblia dice: Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sirviendo sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En esta mañana nosotros hemos elegido la parte de María, de estar a los pies de Jesús. Así que les damos una cordial y sincera bienvenida a este hermoso programa de Escuela Sabática. Para continuar, los invito que busquemos en nuestros signarios el himno 159. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía Espíritu consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu consolador. Abre mis labios para hablar, y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar almas sin Cristo pecador. La mies escucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder, más que la lucha pueda triunfar y en tus caminos fiel andar. De mi alma escudo siempre sé, y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu consolador. Los niños en la escuela sabática. Feliz sábado a todas y todos.
Queridos niños que nos acompañan en esta mañana, estamos muy contentos de alabar el nombre del Señor. ¿Tienen listos sus instrumentos? Pues cantemos. Alabado sea Dios. Así es, alabado sea el Señor. Les invitamos a cantar el siguiente himno, Cuando venga Jesucristo. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amantes y en su seno los corderos acoge Jesús. Como estrellas que brillan, son los niños que te aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, Bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si cada uno de vosotros fuera un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado en todos los países, a toda nación, tribu y lengua. Testimonios para la Iglesia, tomo 6. El misionero. Temprano en las mañanas, aún oscuro, se junta el agua con la harina. Se leuda con levadura y se lleva al horno donde el calor lo transforma. El aroma llena el aire y esta delicia hace agua a la boca. Una a una las personas llegan a comprar, socializar y reír. Cada día personas de distinta edad y raza hacen fila en esta panadería para saborear un delicioso pan. Hacer pan requiere tiempo y paciencia, manos amorosas que mezclen los ingredientes y amasen hasta que la masa esté lista para leudar. Lo mismo que las personas, requiere tiempo y paciencia cultivar la confianza y la amistad, dar calor a sus vidas e invitarlos a seguir a Jesús. En el centro de influencia Trapezata, en Bulgaria, el personal ofrece a los visitantes mucho más que alimento. Aquí hay lugar para que las personas interactúen y participen de una variedad de cursos y actividades. Los visitantes hacen nuevas amistades y son invitados a reunirse como voluntarios. Así pueden retribuir y también ayudar a otras personas. Dimitur es un voluntario habitual que halló un propósito en Trapezata enseñando matemáticas. Aquí hay gente buena y he desarrollado buenas relaciones con diferentes personas y quiero entregar a otros lo mejor de mí. Siento grandes deseos de aprender más de Dios y la Biblia. Siento que debo ayudar y puedo. Lo voy a hacer. No soy maestro de matemáticas. Soy ingeniero, pero ayuda a los niños con las matemáticas. A diario, Dimitur viaja 10 kilómetros. A veces llega caminando. Comenzó como cliente, luego se hizo voluntario y ahora es miembro de la Iglesia Adventista.
Así como Dimitur, muchas personas que vienen a Trapezata descubren el pan de vida. Los dueños de Trapezata han visto cómo los centros de influencia como este pueden ser una plataforma para llegar a la comunidad y hacer amistad. Dios nos dio este lugar para estar cerca de la gente. Dios nos mostró que necesitamos un lugar donde las personas se sintieran aceptadas y como en casa. Por eso instalamos una panadería. En Bulgaria a la gente le gusta mucho el pan. Así trabajaba Cristo. Estaba cerca de la gente, las ofrecía el pan de vida, los sanaba y los cuidaba. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Los líderes de Trapezata los invitan a orar por este creciente grupo de nuevos creyentes, por este centro de influencia y por muchos otros en el mundo para que descubran formas creativas de presentar a Jesús. Gracias por apoyar los centros urbanos de influencia de Misión Global. Dios les bendiga nuevamente, mis queridos hermanos. Hoy en esta mañana vamos a un espacio importante que creo que vamos a poner en práctica nuestros conocimientos. Vamos al repaso de la lección de esta semana, que es la lección número 3. Entonces voy a pedirles de favor que pues saquemos nuestro folleto de escuela sabática o en donde lo tengamos y podamos pues aportar algo de lo que nosotros aprendimos en esta semana. Para poder empezar nuestra lección, voy a pedirles que ahí donde están podamos inclinar nuestro rostro para poder tener una oración. Padre del cielo, te damos gracias porque nuevamente nos permites poder estar, Señor, reunidos a pesar de los problemas que han podido pasar, de las dificultades que estamos viviendo. Te damos gracias porque siempre pones en nuestro corazón el deseo de poder, siempre, Señor, cada mañana, poder escuchar tu palabra. Te pedimos ahora que vamos al repaso de nuestra lección, que podamos aprender más sobre ti y que todo lo que aprendimos en esta semana pueda ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a este espacio de escuela sabática que el Señor nos ha permitido tener en este sábado especial. Para poder empezar la escuela sabática, ¿les parece si elevamos una oración a Dios? Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, Señor Todopoderoso, agradecidos estamos, buen Dios, por todas las bendiciones que nos has dado en esta semana, Señor, porque a pesar de estar en un momento de crisis, Señor, a través de ti podemos sentir paz. Te pedimos que el estudio de esta mañana, Señor, pueda ayudarnos en nuestra vida y sea soporte, Señor, para los tiempos que vienen. Te pedimos también que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder entender cada una de las palabras que vamos a decir en esta mañana. Gracias por todas las bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a nuestros amigos y hermanos que están aquí. También si tenemos a personas que están viendo por primera vez y si tenemos a personas que nos miran desde otros países, que tengan un lindo y bendecido sábado. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, Santi y amigos. Vamos a estudiar acerca de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida cotidiana, con nuestros amigos, con nuestros colegas en el trabajo, hemos tenido bastantes controversias en el sentido de que la gente muchas de las ocasiones piensa que este librito fue escrito por hombres sin inspiración de Dios? Yo creo que todos hemos tenido en algún momento que explicar cómo fue que la Biblia fue escrita y cómo fue que la Biblia fue inspirada. Y es precisamente que en este sábado vamos a hablar de las Sagradas Escrituras. Es por eso que yo te invito, si usted está sin Biblia, si usted no tiene a la mano su espada, que es el momento para ir y buscarla y traerla para poder tener un estudio especial. Y entonces vamos a abrir precisamente la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 4 y versículo 4. Mateo queda en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y vamos a leer el versículo que es el texto clave de esta semana, que nos dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces este texto nos habla de que el hombre, ¿no es cierto?, no solamente vivirá de pan, no solamente del pan físico, sino dice de toda aquella palabra que sale de la boca de Dios, ¿no es cierto? Y ahí nosotros podemos ver cómo el Señor en su sabiduría también nos pide, ¿no es cierto? Como seres humanos integrales, nosotros nos alimentamos
de alimentos, de frutas, de vegetales, pero miren, nos dice que también de toda palabra que sale de Dios, y es el complemento que nosotros necesitamos cada día, la oración, estudiar la palabra y estar más cerca de Dios. Y es por eso que el tema de hoy se llama ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? ¿Cómo creen ustedes que en el tiempo de Jesús ellos consideraban a la Biblia? Si bien nosotros ahora tenemos a nuestra mano muchas ayudas, se podría decir, ¿no es cierto? Tenemos a la Biblia impresa, tenemos varias versiones, tenemos varias formas de tenerla, más chiquita, más grande, para comodidad. Incluso tenemos a la Biblia en el celular, la podemos tener en los iPads, en las tablets, de manera digital. Pero ¿cómo consideraban los apóstoles o cómo la utilizaban en el tiempo de Jesús? Y entonces en este momento vamos a hablar del texto introductorio de la escuela sabática que nos dice lo siguiente. Cuando Jesús comenzó su predicación, no existía la Biblia como nosotros la conocemos hoy, no existía de esta manera. Esto es así por el hecho de que el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Para los amigos que se están conectando por primera vez, la Biblia está dividida en dos partes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, es más o menos así, miren. Está el Antiguo y empezamos el Nuevo Testamento con Mateo, ¿no es cierto? Y está dividida en estas dos partes. En el tiempo de Jesús solamente existía el Antiguo Testamento, es decir, esta parte de la Biblia. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Por esta razón podemos decir que Jesús y los apóstoles solamente utilizaban, como les había dicho, el Antiguo Testamento. Y ellos se referían a la Biblia no con el nombre de Biblia, sino con el nombre de las Escrituras. ¿Ok? Tenemos también que el uso de Jesús y los apóstoles que ellos dieron a estas escrituras son un modelo de enseñanza de cómo nosotros en la actualidad podemos utilizar la Biblia y cómo la podemos entender. Jesús ya nos dejó un modelo de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces nosotros lo que debemos hacer como seguidores de Él es poder seguir un poco el modelo de cómo utilizar y entender. Ahora Santiago nos va a hablar de algunas preguntas importantes que van a dirigir el estudio de este día. Muy bien, bienvenidos, buenos días con todos. La verdad, un gusto poder compartir el estudio de Escuela Sabática esta mañana. Vamos a abordar el estudio en 3 preguntas básicas y cada pregunta tiene 2 enfoques. La primera pregunta sería, ¿cómo usaba Jesús la Biblia? La segunda pregunta sería, ¿qué partes de la Biblia aceptaba Jesús? Y la tercera pregunta sería, ¿cómo usaban los apóstoles la Biblia? En base a esas 3 preguntas tenemos un enfoque especial para cada pregunta y así abordar el estudio de esta mañana. Entonces, ¿cómo usaba Jesús la Biblia? Y nosotros nos remontamos a la historia y vamos al libro de Mateo capítulo 4 y encontramos un título ahí. Empezando el capítulo 4 dice, Tentación de Jesús. Fue el momento en el que Jesús se fue al desierto durante 40 días y se enfrentó a Satanás. ¿Cómo se enfrentó a Satanás? Y puso a la Biblia en qué lugar, cómo lo utilizó. Entonces nosotros abordamos el primer enfoque de esta mañana que se titula La Biblia como autoridad. ¿Qué te parece, Michelle? Utilizó la palabra de Dios como autoridad. Ya leímos el texto clave, ¿no es cierto? Mateo 4:4, pero vamos a leer 2 versículos más. Michelle, por favor, ayúdanos con el versículo 7 y el versículo 10. Perfecto. Y también les quería comentar que estamos en el libro de Mateo, que se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Correcto. Entonces, el versículo 4 ya lo habíamos repasado, que es donde Jesús decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 7, nos dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Correcto. Y también vamos a buscar el versículo 10 del mismo capítulo. Ok. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Correcto. Entonces, en este capítulo, básicamente hasta el versículo 11, encontramos la famosa tentación de Jesús. También la podemos encontrar esta historia en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Básicamente, los textos claves de Lucas serían el versículo 4, el versículo 8 y el versículo 12. ¿Y sabes qué, Santi? Hay una Claro. cosa que aquí sobresale, y yo no sé si a ustedes en casa les pasó lo mismo, y que en los versículos que acabamos de leer, el 4, 7 y el 10, sí, el 10 hay una frase que siempre se repite y es escrito está. Claro, y recuerda que en tu participación tú dijiste que los apóstoles no decían a la Biblia como Biblia, sino le trataban como las Escrituras. Entonces, por eso Jesús trataba la versión de escrito está.
Correcto, muy buena tu apreciación. Vamos a analizar un poco el versículo 4 que decía Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Al ser tentado, Jesús abordó un texto específico de la Biblia del Antiguo Testamento que nosotros podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, porque ahí especifica que todo hombre vivirá de lo que Dios emana, de lo que Dios nos da. Vamos a leer el versículo de Deuteronomio 8. Ok, Deuteronomio 8, capítulo 3, que está en el Antiguo Testamento. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Clarísimo. Entonces, ¿qué citó Jesús en ese momento? Citó las Escrituras. Y sabes que hay una conexión, porque el capítulo 4 de Mateo y el versículo 4 dicen algo similar. Correcto. Entonces, exactamente solo citó las Escrituras, pero con toda autoridad. En la segunda tentación, ¿recuerdan cómo fue que le tentó? Le dijo, mira, tengo todos estos mundos y si yo quiero te los entrego, pero solo si me adoras. Jesús también le respondió con un escrito está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Que nos dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Correcto, entonces claramente está estipulado que Jesús con toda autoridad siempre respondió ante una tentación de Jesús. También tenemos el siguiente texto. ¿Te acuerdan que de repente dijo, si te lanzares de aquí, esté escrito, y Satanás sacó las escrituras y dijo, está escrito que mandará a sus ángeles para que te salven? ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 20? A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Correcto, entonces básicamente Jesús en este momento que estaba pasando la tentación, Él citó con toda autoridad la palabra de Dios. Entonces sacamos el primer enfoque de este estudio, cómo Jesús utilizó a la Biblia o a la palabra de Dios, la utilizó como autoridad. Y aquí hay un comentario bastante bonito que dice que para Jesús la Biblia era la máxima autoridad en su vida y era el fundamento más seguro de su fe. Pueden ustedes imaginarse que nosotros ahora muchas de las ocasiones no tenemos este fundamento seguro y a veces buscamos en otros lugares, tratamos de buscar bibliografía, tratamos de buscar en el internet, cuando las Sagradas Escrituras nos están dando este fundamento y este soporte. Y nos dice también que debemos aceptar la guía segura de la palabra de Dios antes que cualquier opinión y razonamiento. Si usted en su vida está pasando por momentos en donde dice no sé qué hacer, pues le comento que Dios ha puesto a su alcance una guía de vida, una Sagrada Escritura en donde usted puede tener consejos y opinión de quien más nos interesa en el mundo, que es de nuestro Dios. Correcto. Vamos a ver el segundo enfoque, básicamente cómo utilizó Jesús la Biblia, y es la Biblia como norma de vida. Él vivió todo lo que Él lo dijo. Vamos a leer un texto también en Mateo capítulo 5, versículo 17. Yo lo tengo, Michelle. Dice lo siguiente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahí está la base de todo el ministerio de Jesús. Él vino a cumplir lo que escrito está. Él vino a vivir lo que escrito está. Entonces, una de las principales cosas que Jesús utilizó para erradicar la veracidad de la Biblia es vivir lo que escrito está. Ahí tenemos un comentario, Michelle, que también nos podrías ayudar. Que nos dice que Jesús entendía las Escrituras como la norma de vida por la cual debemos regir nuestras vidas. Cuando decía, vamos un poco a abrir nuestra Biblia en Mateo 5:22, si nos acompañan por favor, Mateo está en el Nuevo Testamento. Correcto, yo te ayudo con la lectura. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Ok, ahí hay una parte en donde Jesús dice, pero yo os digo. Cuando Jesús decía, cuando yo os digo, no estaba dando nuevas instrucciones. Él estaba hablando de algo que ya había sido escrito, en este caso por Moisés y por los profetas. Eso ya estaba en las Sagradas Escrituras. Entonces Jesús no daba nuevas instrucciones en este sentido, sino que decía lo que ya estaba aquí en las Sagradas Escrituras. Correcto. También tenemos otro ejemplo como norma de vida y vamos a ir al libro de Mateo mismo, capítulo 22. En el capítulo 22 encontramos una interesante historia, versículo del 36 en adelante. Yo lo tengo si quieres. Correcto, por favor. Dice, el título es el gran mandamiento. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Correcto, hasta el 40. ¿Hasta el 40? Sí. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Correcto. Miren, ahí estaba la pregunta que le hizo un maestro de la ley, o sea, un hombre que supuestamente conoce la ley. Y sin embargo, para ver si Jesús caía, le dijo, básicamente, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dice, muchos enseñan que Jesús resumió la ley en dos. En amar a Dios sobre todas las cosas y con todo su corazón, con toda su alma, y amar al prójimo como a ti mismo. Cuando tú analizas la ley de Dios, del mandamiento 1 al 4, tenemos que solo habla acerca de honrar a Dios, y del mandamiento 5 al 10, honra al prójimo. Entonces lo que Jesús hizo solo es resumir la ley, pero no es que dejó en esos dos mandamientos, y basó esa enseñanza en dos textos de la Biblia. Ayúdame por favor, Michelle, en Deuteronomio 6:5, y yo te ayudaré con Levítico 19:18. Ahí en sus casas también podemos buscar esos textos para poder ver cómo Jesús le respondió al maestro de la ley. Deuteronomio 6:5, ¿qué dice? Deuteronomio 6:5 dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Correcto, entonces está citando las escrituras una vez más como norma de vida. Y Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová lo he dicho. Entonces básicamente lo que Jesús nos enseña es que Él vivió la norma de vida, la ley y la palabra de Dios como una excelente norma de vida. Tenemos un comentario más. Así es, nos dice que el Nuevo Testamento es una ampliación, es una explicación y es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Cuando nosotros leíamos el versículo de que de toda palabra que sale de la boca de Dios también vive el hombre, recuerdas que la encontrábamos en Mateo y también en Deuteronomio. Exacto. Entonces ahí tenemos una relación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está interpretado a la luz de la muerte, resurrección y glorificación de Jesús. Correcto. Ahora vamos a ver la segunda pregunta. ¿Se acuerdan la segunda pregunta cuál era? ¿Cómo Jesús tomaba la autoridad de la Biblia? Era la primera pregunta. Y la segunda pregunta nosotros dijimos, ¿qué partes de la Biblia aceptaba Jesús? Entonces uno diría, ¿qué partes de la Biblia aceptaba Jesús? Vino una interrogante, como algunas personas enseñan que la Biblia tiene contradicciones, pero no es así, porque Timoteo dice claramente, toda escritura es inspirada por Dios y útil para, pero dice, toda escritura es inspirada por Dios, quiere decir que toda la escritura es dada por Dios. Es extraordinaria la palabra de Dios, no se puede contradecir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué partes aceptaba Jesús? Vamos a leer Lucas 24:44. ¿Qué dice? 24:44. Sí. Okay, que nos dice la palabra de Dios. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ese es un texto interesantísimo, para que se cumpla todo lo que está escrito ahí de mí, acerca de la ley de Moisés. Vamos a decir, ¿en qué parte de la Biblia está lo que habla acerca de la ley de Moisés? Nosotros encontramos el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los 5 textos, en el Antiguo Testamento. Correcto, los 5 textos del Antiguo Testamento escritos ¿por quién? Por Moisés. Entonces, ahí claramente dice, todo lo que está escrito en la ley de Moisés habla de mí. ¿Qué más decía en el texto? En los profetas. Y nosotros encontramos que en el Antiguo Testamento tenemos una gran cantidad de profetas, como Josué. ¿Qué más tenemos, Michelle? Samuel, correcto. Reyes, el libro de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y también tenemos aquí los 12 discípulos. Entonces claramente encontramos la base de los profetas. Y decía que todo lo que está escrito también en los salmos. Y recordamos que en la Biblia también tenemos salmos como Salmos, Proverbios, Job, Cantares. Tenemos Ruth, Lamentaciones. Que son los escritos. Son exactamente los escritos. Entonces básicamente Jesús aceptaba la Biblia en su totalidad. No en algunos textos, voy a aceptar esto porque esto me conviene y voy a dejar esto porque esto no me conviene. No, Jesús aceptaba toda la Biblia y nos llama a nosotros a aceptar toda la Biblia. Tenemos un comentario más, Michelle. Sí, nos dice que para Jesús todas las escrituras son inspiradas y tienen autoridad para enseñarnos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es decir, no podríamos decir que el Antiguo Testamento perdió su valor o que el Nuevo Testamento ya no dice cosas que son voluntad de Dios. Para Jesús, la Biblia en su totalidad era importante para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra.
Y un comentario más, en Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos enseñó entonces? A guardar todas las cosas que yo os mando. ¿Se dan cuenta? Jesús nos enseñó básicamente eso. Y también Él nos enseña acerca de aprender la Biblia o aceptarla en su totalidad en la base de que Él aceptó la Biblia como historia real. Él nos cuenta muchísimas historias en la Biblia. ¿No te ha pasado en momentos cuando tú hablas con gente que no está dentro de la iglesia, que muchas de las ocasiones tú les hablas del arca de Noé, les hablas de las historias, por ejemplo, de que la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal, y no has tenido el comentario de que te dicen, ¿en serio crees en esas fábulas? Entonces, sí, claro. Las personas muchas de las ocasiones pensarían que la Biblia no es una historia real, que en realidad son fábulas, son cuentos, son inventos de muchas personas que se sentaron un día a escribir la Biblia como que si fuese un cuento. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, la verdad es que la gran mayoría de personas cuestionan a la palabra de Dios, pero Jesús en todo su ministerio lo que más hizo fue utilizar las escrituras para dar ejemplos. En muchas de sus participaciones, o en muchas veces que enseñó la palabra de Dios, abordó grandes historias de grandes profetas, de grandes reyes que nos ejemplifican o nos dan un verdadero ejemplo de cómo vivir las escrituras. Así es. Y por eso vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 4:27. La palabra de Dios nos dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces está clarito cómo Jesús citaba las escrituras. ¿Se dan cuenta? ¿A quién lo recordó aquí? Al profeta Eliseo. ¿Y a qué leproso dijo que fue limpiado? El leproso Naamán, el sirio. Entonces básicamente aborda una historia real, porque es una historia real, para poder enseñar que la Biblia es algo verídico, algo que él lo aceptaba en su totalidad. ¿Y sabes qué? Aquí hay un comentario interesante que lo voy a compartir con ustedes, que dice, además de aceptar la Biblia como una norma de vida y como la palabra de Dios y como una doctrina autorizada para nuestras vidas, Jesús también lo tomaba como un libro histórico, porque la Biblia, si bien es un libro organizado que nos habla de historia también, que nos habla de muchos hechos históricos, en donde la ciencia incluso cuando cuando ha revisado la Biblia se da cuenta que aquí se hablan de hechos históricos. Correcto. Quiero solo dar unos pocos ejemplos. Jesús mencionó la Biblia en los evangelios. Jesús recordó la Biblia a través de la historia de Adán y Eva. Habló de Abel, habló de Noé, si recuerdan, habló de Sodoma y Gomorra, habló de la mujer de Lot, habló de David, habló de Salomón, habló de Elías. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cuándo habló de Noé? En Mateo 24 dice, y como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde encontramos la historia de Noé? Con Génesis, correcto. Sodoma y Gomorra dice, como en los días de Sodoma y Gomorra, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde está la historia de Sodoma? En el libro de Génesis. Entonces Jesús abordaba muchas historias del Antiguo Testamento para ejemplificar cosas que iban a pasar en el presente y van a pasar en el futuro, siempre enseñando la Biblia en su totalidad y aceptándola como una verdad presente, como una verdad eterna. Por eso además que siempre se habla de personajes reales que vivieron en lugares reales. De hecho, la Biblia tiene muchos ríos, muchos lugares, muchos nombres de ciudades, muchos nombres de reyes, de imperios que fueron reales. No son inventados por alguien, sino que existieron y que la historia nos puede corroborar eso. Correcto. Entonces hemos respondido a las dos primeras preguntas. Vamos ahora sí a la tercera pregunta, que era ¿cómo aceptaban la Biblia los apóstoles? ¿O cómo la consideraban a la Biblia los apóstoles? Entonces vamos al libro de Romanos, capítulo 9, versículo 17. La palabra de Dios dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿A quién está recordando aquí Romanos? Pablo está hablando claramente de la historia del Faraón. ¿Y dónde nosotros encontramos la historia del Faraón? En el Éxodo. Nosotros estudiamos cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Israel y básicamente allí es cuando el faraón cerró su corazón, no quería absolutamente aceptar nada y al final pagó las consecuencias de su frialdad y de su dureza. Pero aquí tenemos un comentario de lo que nos dice Pablo. Por favor, Michelle, ayúdanos. Dice que Pablo personifica la Biblia como si fuese ella la que hablase a Faraón las palabras que Dios le dirigió. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 3:8, que nos dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Qué interesante. También cita a Abraham. Básicamente Dios queda identificado con la Escritura. Lo que la Escritura dice es que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué decían los apóstoles acerca de la Escritura? ¿Que quién estaba hablando? Era Dios mismo. Es la palabra de Dios. Ahora, todos los autores del Nuevo Testamento usan el Antiguo como palabra de Dios. Aceptan las palabras de los profetas como palabra de Dios. Recuerdan que muchos profetas hablaron y nosotros hoy estudiamos las antiguas profecías para poder enseñar que Dios lo habló, Dios lo enseñó, Dios lo dirigió. Usan las historias de David, por ejemplo, las historias de Lodo, de Abraham, como realidades útiles para enseñar enseñanza, para dar nuestra enseñanza. Entonces no se olviden, todos los autores del Nuevo Testamento utilizaban las historias del Antiguo Testamento de profetas diciendo que es palabra de Dios. Segundo, usan las historias de David, de Lot, de Job, de Abraham para hacer una realidad en nuestra vida. Por ejemplo, vamos a leer Romanos. ¿Tienes Romanos 11:9? Correcto. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Ahí está la enseñanza. Correcto, está hablando de David. Tenemos otro ejemplo en 2 de Pedro 2:7 que nos dice... Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Nos da una enseñanza de cómo Dios libró a Job de todo lo que sufrió. ¿En dónde lo cita? En el Nuevo Testamento, recordando la historia pasada de Job. Y tenemos un ejemplo más en Santiago. Santiago 2:23, que nos dice la palabra de Dios. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y ese es el ejemplo que nos da a nosotros, ¿no es cierto? Claramente cómo hoy estudiar las Sagradas Escrituras. Tenemos un comentario más. Así es, y nos dice que siguen el ejemplo de Jesús en relación con la Biblia, los que habíamos mencionado. De igual modo, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Si tenemos ejemplo de varios profetas, de varias personas que vivieron en el tiempo de Jesús y que siguieron la totalidad de la Biblia, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Aceptar solo el Nuevo Testamento o aceptar solo el Antiguo Testamento o los versículos que me convienen? Aceptar toda la Biblia. Así es. Y la verdad es que hoy muchas personas sacan el Antiguo Testamento porque dicen eso fue para los judíos y traen el Nuevo Testamento porque esta es la nueva norma de vida. Y recuerden que Jesús en Mateo 5:7 dijo, no he venido a abolir, sino a cumplir. Y nos dio ejemplo en todo. Por eso dice, ejemplos os he dado para que todo lo que yo hago, ustedes también lo hagan. Ahora vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía, del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, que por cierto es un libro maravilloso para poder leer en este tiempo de cuarentena. Y nos dice, la palabra de Dios incluye las escrituras del Antiguo Testamento, así como las del Nuevo. El uno no está completo sin el otro. Cristo declaró que las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo. Cristo, tal como fue manifestado por los patriarcas, simbolizando en el servicio expiatorio, pintando en la ley y revelado por los profetas, constituye las riquezas del Antiguo Testamento. Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección, Cristo, tal como lo manifiesta el Espíritu Santo, constituye los tesoros del Nuevo Testamento. Nuestro Salvador, el resplandor de la gloria del Padre, pertenece tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Correcto. Quiero culminar el estudio de esta mañana recordando solo una frase. Hay un texto en la Biblia claramente que dice, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Básicamente la palabra de Dios habla de Jesús. Él es la luz, Él es el Creador, Él es nuestro Salvador, sustentador y Él es nuestro Redentor. Entonces, básicamente, hoy en día debemos más que nunca aceptar esta palabra, no cuestionarla, no ridiculizarla, no ponerla como que es un libro cualquiera, porque no lo es un libro más que especial. Y es un libro que puede cambiar tu vida. Recuerda, Michelle, que hablábamos que es un libro de un manual. ¿Te puede enseñar de niños o no te puede enseñar de niños? Por supuesto, de hecho Jesús, si nosotros nos remontamos al Nuevo Testamento, tenemos las parábolas, en donde tenemos a Jesús como un maestro extraordinario que enseñaba a las personas a través de un método que ahora lo utilizamos como son los que somos maestros, y es a través de la experimentación. Jesús enseñaba a través de los ejemplos, Jesús les enseñaba con cosas del contexto
Jesús era un gran maestro. Y aquí nosotros incluso podemos entender y podemos tener consejos para aquellos profesionales que son de la educación, de la salud. Tenemos consejos de qué comer, qué no debemos comer, cómo podemos hacer esas cosas. Tenemos consejos para las familias. Así que es un libro que tiene todo resumido aquí en un Antiguo y en un Nuevo Testamento. Entonces, de resumidas cuentas, Jesús aceptaba la Biblia con su totalidad. Los apóstoles aceptaban la Biblia en su totalidad. Nosotros, ¿qué debemos hacer entonces? Aceptar la Biblia en su totalidad. Les agradecemos mucho por haber participado con nosotros en esta mañana a través del culto de esta mañana, pero especialmente a través de la escuela sabática. Les invitamos a hacer una oración final para poder continuar con el siguiente servicio. Vamos a orar, Michelle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque esta mañana pudimos estudiar tu palabra, meditar en ella. Gracias por el estudio de escuela sabática de esta semana. Queremos pedirte que bendigas a cada una de las familias de nuestra iglesia, que bendigas tanto nuestra vida espiritual como nuestra vida material. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos siempre a estar a cuentas contigo y ayúdanos a vivir todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Gracias por todo, nos encomendamos a ti y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, que tengan un bendecido sábado. Feliz sábado. Agradecemos su sintonía desde muy temprano en la escuela sabática. La lección de esta semana estuvo muy bonita e interesante. Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Y nos hemos dado cuenta que desde el principio la Biblia pues ha tenido un fundamento importante. Hay muchas personas que quizás no le dan esa importancia que tiene. El ser humano a veces se cree más sabio y piensa que no puede confiar en lo que la Biblia dice, pero en realidad Dios, Jesús cuando vino a la tierra vino y citó muchos pasajes del Antiguo Testamento e incluso le dio la validez a la ley, que en algunas ocasiones hay muchas personas que dicen que Dios vino a quitar muchas cosas de la Biblia, pero en realidad no fue así. Creo que en esta semana hemos aprendido eso, nos ha ayudado también a crecer espiritualmente y les invito a que sigamos estudiando, escudriñando las Sagradas Escrituras porque en ella vamos a conocer más de Jesús y también vamos a tener mejores bendiciones para nuestra vida. Bien, hermanos, para poder terminar con nuestra escuela sabática, nuevamente les voy a pedir que podamos inclinar nuestro rostro y que podamos tener unas palabras de oración. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has permitido aprender más sobre ti, porque nos permitiste disfrutar de esta escuela sabática, Señor, y te pedimos que en nuestros corazones se pueda quedar el deseo de siempre poder estar aprendiendo más acerca de ti. Bendícenos el resto del programa, ayúdanos a que podamos aprender un poquito más, Señor, de tu palabra y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esperamos que puedan seguir disfrutando del resto del programa y que el Señor les pueda bendecir. Que el Señor les bendiga. Muy bien, ahora vamos a entonar con mucho gozo y alegría el himno 395 para cerrar con la escuela sabática. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí.
mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder lo baste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero confiar en ti. Informar es importante. Los anuncios en San Carlos. Hermanos, hermanas, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al espacio de los anuncios. Gracias por estar con nosotros y qué gusto volver a verlos, qué gusto volver a estar con ustedes a través de este medio tecnológico que, por cierto, día a día, semana tras semana, está ganando más suscriptores. Y eso es bueno, decimos amén por eso. No obstante, sí quiero hacerle la invitación para que a su núcleo familiar más cercano, a sus primos, sus tíos, sus hermanos, a sus hijos, si es que no están dentro de la iglesia, obviamente, les hago una invitación y les diga, nuestra iglesia se sigue reuniendo. Júntese con nosotros. Tenemos cultos todas las semanas, los días miércoles a las 7 de la noche y los días sábados a esta hora, 9 de la mañana. También nuestro culto y a las 5 de la tarde, el JA. Hágale esa invitación. Dígale, seguimos juntándonos y queremos que tú seas parte de esta reunión que nosotros tenemos. Otro de los anuncios que también quería comentarle es un agradecimiento a Dios por la Semana Santa que vivimos. Definitivamente con muchas bendiciones, con muchas historias que nos tocaron el corazón. En lo personal a mí me llamó la atención y me tocó mucho una historia. Si mal no recuerdo fue la historia del día miércoles o jueves. Bueno, la memoria es frágil, pero le voy a resumir en breves palabras. Se trataba de una niña que pertenecía al club de aventureros. Una niña que era muy dedicada a Dios y que en cada actividad y cada día que pasaba, ella hacía su culto personal e inmediatamente corría a donde sus papás a decirles, ¿ya leyeron la Biblia? ¿Hicieron su culto familiar? Y lo demás, pues, le dejo para que usted pueda verlo. Si no lo vio, está disponible en el canal de Nuevo Tiempo, en el canal de YouTube de Nuevo Tiempo. Está también disponible todas las historias que se vivieron en esa Semana Santa. Y le decía, agradecer a Dios por las bendiciones que sentimos. Todos y cada una de las personas que estuvimos conectadas en todas las noches, experimentamos una paz, diría yo, una paz distinta a la que habitualmente tenemos. Gracias por eso y también gracias porque en más de una ocasión y en más de un momento existieron personas que entregaron su vida a Cristo a través del bautismo. Y eso es bueno porque si bien presencialmente no estamos juntos, el internet podemos hacerlo para nosotros y para el beneficio de lo que es predicar la palabra de Dios. Quería comentarle también, en especial el día miércoles tuvimos una noche de oración muy bonita, muy especial, valga la redundancia. Estuvo a cargo de nuestro pastor y entre una y otra de las circunstancias que habló, dijo claramente que si bien es cierto, quédate en casa, pero no te quedes con el mensaje. Utiliza estos canales para predicar, para contarle al mundo que existe un Dios y sobre todas las cosas que existe un Dios que nos da esperanza y nos da perdón. Es un canal para utilizarlo y es un canal también para sacarlo lo máximo de provecho. Quería decirle también que nuestros canales están abiertos. Tenemos el chat de WhatsApp, como usted habitualmente lo sabe. Si usted no está ahí, pues háganos saber para incluirle en ese chat. Y aparte de eso también, comentarle que esta semana quizás no fue de la manera en que usted esperaba. No obstante, siempre es bueno tener la esperanza de que la que viene será mucho mejor. Y más aún, de la mano de nuestro Dios. Si está pasando por momentos complicados, todos lo estamos pasando. Si está pensando en que usted es una de las personas que no tiene que comer o vive esa experiencia de tal vez no tener algo o lo básico para poder alimentarse, yo lo voy a dejar con una parte que es muy especial y que es muy cierta. Y está en nuestras Sagradas Escrituras. No he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Vuelvo a decir lo mismo. No he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Confía en Dios, órele. Y va a ver que esta semana tendremos muchos milagros en nuestras vidas. Y si eso sucede, pues le extiendo la invitación para que ese milagro y ese testimonio que pueda pasar o ha pasado, háganos saber. Cuéntenos
y póngalo a disposición del espacio de testimonios de oración que tenemos los días sábado a las 5 de la tarde en el JA. Todos están preocupados y hasta cierto punto desesperados por el coronavirus. Contémosle. ¿Y qué tal si hacemos lo siguiente? Cambiemos el coronavirus y presentémosle la corona de la vida. ¿Qué le parece? ¿Hagamos eso? ¿Se anima? Pues si se anima, bienvenido. Y si no, vamos, anímese. Va a ver que esa experiencia y esa forma de comunicar a las demás personas lo grande que es Dios va a llenar a usted. Y por qué no, va a salvar un alma. Cambia el coronavirus por la corona de la vida. Conmigo será hasta la próxima semana. Bendiciones. Feliz sábado, queridos hermanos. Ahora vamos a tener el espacio de alabanzas. Pero antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Con estas palabras en mente vamos a entonar los siguientes himnos. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora, del día anhelado se ve la aurora. Oh siervos de Dios, anunciad sin demora que muy pronto vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, los llevará a su hogar. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veréis.
te alistas a vivir. Él viene mirar, cercano, cercano Él está. Las felinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Salud. Gaby, es hora de entrar. Está viniendo una tormenta. Pero mami, solo un poquito más. Gaby, ya voy. no tardes. Este viento te puede hacer mal. Gaby. ¡Achí! Mami, aquí está el té que pediste. No quiero tomar té. Pero el doctor Alfredo dice que esta gripe recién está comenzando, entonces necesitas mucho líquido y descanso. Este tecito de menta va a ayudarte. Bien que mamá te avisó que no te quedaras afuera en el viento. Pero yo solo quería jugar un poquito más. Eso es lo que es ser intemperante. Palabra nueva que aprendí esta semana. Pero yo no estaba en la cocina, no toqué los condimentos de mamá. Muy bien, Nikki. Ya que aprendiste esa palabra esta semana, explícale a tu hermana lo que quiere decir. Ajá, es cuando alguien exagera en algo que hace. Es así. Una persona puede ser intemperante cuando come de más, cuando trabaja demasiado. Y hasta cuando juega de más. Cuando mamá llamó, si hubieras sido obediente y entrado pronto, no habrías estado mucho en el viento y no estarías enferma. Oh, mami, no me di cuenta. Hola, querido. Llegaste más temprano hoy. Sí, finalmente terminé este trabajo y decidí pasar la tarde con mi familia. ¿Cómo está mi nena? ¿Sabían que el cariño del padre ayuda a mejorarse más rápido? Ah, sí. De eso no sabía nada. Ya sé que ayudará a Gaby a ponerse bien rapidito. ¿Qué? ¿Qué es lo que recomienda Dr. Nick? Recomiendo escuchar historias todos los días y cuando papá llegue más temprano, puede ser a cualquier hora. Buena idea, Nick. Trae el libro de la abuela y vamos a seguir tu prescripción. ¡Achí! Salud. Queridos nietecitos Nick y Gaby, la historia de hoy es sobre un lugar que visité. Se llama Loma Linda. Está en California, en los Estados Unidos. Miren qué linda foto. Ese es un hospital muy conocido y respetado por todo el mundo. En él se ofrecen los mejores tratamientos de salud, pero pocas personas saben que todo comenzó con Elena de White. Hace mucho tiempo, el 5 de julio de 1863, Elena recibió una visión especial con un mensaje sobre salud que ella debía presentar a todas las personas. Ella y su marido, Jaime White, estaban participando de un culto en la casa de unos amigos un viernes de noche. Alguien había leído un capítulo de la Biblia y luego le pidieron a Elena que hiciese la oración. Mientras oraba, ella recibió una visión sobre los cuidados que las personas deberían tener si querían ser saludables. Todo era increíblemente simple: aire puro, agua, luz solar y ejercicio físico. Después la lista aumentó, incluyendo reposo adecuado, alimentación saludable, templanza y confianza en el poder de Dios. Recuerdan que Elena había sufrido un accidente cuando era niña. Después de eso, su salud era muy delicada. Las personas pensaban que Elena no lograría cumplir la misión que Dios le había encomendado, pero estaban equivocados.
Él la sustentó en cada momento. Y cuando ella recibió ese mensaje de salud, comenzó a poner en práctica lo que había aprendido. El resultado: Elena vivió 87 años. ¿Saben cuánto tiempo las personas vivían en aquella época? 50 años, 60 años y a veces menos. Todo porque no sabían de los beneficios de los remedios naturales que Dios dejó a disposición de todos nosotros. En cierta ocasión, Jaime estaba muy enfermo. Elena se dio cuenta que la falta de ejercicio físico estaba perjudicando aún más su salud. Pensando en cómo resolver aquel problema, Elena tuvo una idea. Le pidió a su hijo William que fuera a una tienda de herramientas y comprara 3 azadas. ¿Saben por qué 3? Una para William, otra para Jaime y otra para ella. Jaime pensaba que esa idea era un poco extraña y no quería usar la azada, pero Elena insistió. Hasta les pidió a los vecinos que no los ayudaran a juntar y apilar Elena, como ellos siempre hacían. Jaime necesitaba reaccionar. Así, poco a poco, ella fue convenciendo a Jaime de que él lograría realizar el trabajo. Dios ayudó a la familia White y Jaime comenzó a recuperarse. Cada día mientras trabajaba, él se sentía mejor. El heno fue recogido, el jardín estaba floreado. El heno fue recogido, el jardín estaba florido y Jaime mejoró gracias al ejercicio físico. Nick y Gaby, cuando Dios dice una cosa, podemos creer y hacer lo que Él dice. Al final, Él siempre sabe lo que es mejor. Para que ustedes tengan salud, no se olviden de usar todos los días los remedios que Dios recomendó y sean obedientes a papá y a mamá. Eso sin duda les traerá muchos beneficios. ¡Qué buena historia! Sí, Dios es maravilloso. Y todas las instituciones médicas adventistas aplican esos remedios en los tratamientos de salud, inclusive Loma Linda. Escuchar esa historia me dio sueñito. Creo que voy a usar ahora mismo uno de esos remedios. Duerme bien, mi niñita. Diezmos y ofrendas. Hoy hablaremos brevemente acerca de la fidelidad en la mayordomía. ¿Y qué es ser mayordomos? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Dónde puede encontrar el mejor material posible una persona que se dispone a escribir una biografía? ¿En los archivos de periódicos? ¿En cartas personales? ¿En los testimonios de los amigos? No. Esas fuentes son valiosas, sin duda, pero no son siempre las más dignas de confianza. Un famoso escritor que estaba preparando una biografía del duque de Wellington afirmó que la fuente más segura para escribir la biografía de alguien eran sus anotaciones financieras. Esos documentos escritos son un indicio certero del carácter, porque ponen en evidencia cómo es realmente el hombre, cómo es la persona. Y el apóstol Pablo afirma que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Sin embargo, algunos han tratado de hacer exactamente eso. Ateneo, por ejemplo, nos cuenta de un moribundo que se tragó varias monedas de oro y cosió el resto a su túnica y dio órdenes que se lo sepultara con todo eso. Y nuestro versículo de hoy nos enseña que lo que tenemos no nos pertenece. Que cuando pagamos, yo diría devolvemos el diezmo y damos nuestras ofrendas, no le estamos haciendo un favor a Dios, porque todo lo que tenemos le pertenece. Es fácil perder de vista este hecho, ¿sabes? Porque al parecer los fariseos lo hicieron. Diezmaban meticulosamente la menta, la ruda y la hortaliza para vanagloriarse después, como el fariseo de la parábola de los 2 adoradores, diciendo, doy diezmo de todo lo que gano. Dios nos confía bendiciones materiales para probarnos.
Mientras más ricos seamos, más grande será la tentación de confiar en las riquezas inciertas. Y algunos acumulan, no tienen tiempo para la salud, para la familia, mueren y llegan a ser los cadáveres más ricos de todo el cementerio. Y como el hombre rico de la parábola, no fue condenado porque lo fuera, sino porque consideraba lo que Dios le había confiado, que le pertenecía a él y a nadie más. Toma nota de lo que dice acerca de sí mismo. Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. En otras palabras, la dolce vita, ¿verdad? La Biblia dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra fiel, empleada aquí, no quiere decir solamente que debiéramos llevar registros exactos. Si así fuera, el rico insensato y el fariseo seguramente serían considerados buenos mayordomos. Para aspirar a la calificación de buenos administradores, debiéramos reconocer que todo lo que tenemos pertenece a Dios y que debe serle devuelto cuando Él lo solicite y en la forma en que lo pida. No obstante lo cual, mientras esas cosas estén en nuestro poder, estamos obligados a guardarlas y cuidarlas como si fueran propias. Ser fieles a Dios es la mejor alternativa y es siempre una mejor manera de vivir. Este número especial es para la honra y gloria de Dios. Atrás, cuando Jesús hizo el mundo, Él apartó un día muy especial y es de ahí un monumento eterno, no tiene fin, pues por los siglos será. El sábado es un día especial, en él puede mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús me llena de gozo. Cantar alabanzas al Creador, oír que en la cruz por mí murió, me nace decir de corazón: Jesús, yo te amo. Guarda de hacer tu voluntad ese día. Honra a Jesús con todo tu corazón. No hagas en él algo que aparte tu mente del gran amor que muestra siempre el Señor. El sábado es un día especial, en él puede mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús me llena de gozo. Cantar alabanzas al Creador, oír que en la cruz por mí murió, me nace decir de corazón: el sábado es un día especial, en él puede mi alma descansar. Llegar a la casa de Jesús me llena de gozo. Cantar alabanzas al Creador, oír que en la cruz por mí murió, me nace decir de corazón: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo.
Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos una vez más al culto de adoración para el Señor. Que tengan cada uno de ustedes un feliz sábado. La familia Yanayaco Suárez les envía cariñosos saludos y abrazos, esperando que con la bendición de Dios todos estén bien en esta cuarentena. El día de hoy la prédica será impartida a través del pastor Antonio López. Esperamos que el mensaje sea de refrigerio para cada uno de nosotros. La palabra de Dios en esta mañana tiene un mensaje que se encuentra registrado en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, y la palabra de Dios nos dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con este pensamiento les invito a inclinar el rostro donde están para orar. Santo y bendito Padre, te agradecemos en esta mañana porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, y en este momento que tenemos la invocación para el culto de adoración y también la oración por los pedidos que tienen los hermanos, te suplicamos que seas tú quien los escuches, Padre, y que permitas que cada uno de ellos puedan llegar a tu presencia a través de la sangre de Cristo Jesús. Queremos nosotros, Señor, en esta mañana orar especialmente por la humanidad que está pasando esta pandemia llamada el coronavirus, que, Señor, hoy la gente también está muy dispuesta a escuchar tu palabra, y si es que este mensaje llega a alguien, que tú puedas abrir ese corazón. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué gusto de poderme dirigir a cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta oportunidad. También quiero expresar mi saludo cordial a cada uno de los amigos que nos están acompañando. Antes de poder presentar el tema del día de hoy, quiero invitarles a que por favor puedan inclinar su cabeza para que podamos tener un momento de oración. Querido Padre que estás en el cielo, alabamos tu santo nombre porque tú eres bueno, eres sabio y eres perfecto. En el nombre del Señor Jesucristo te imploramos que por favor tú nos puedas conceder el perdón de nuestros pecados, lavándonos en la sangre preciosa del Señor y Salvador Jesucristo. Concédenos por amor a Él la dulce presencia del Espíritu Santo, para que Él more en nuestras vidas, para que nos transforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y para que seamos colaboradores contigo en todo lo que tiene que ver con la edificación de nuestro carácter. Gracias te damos a ti por todo, en el nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a cada uno de ustedes a que puedan abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento. Busquen por favor la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Leo lo que dice la porción sagrada. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Quiero resaltar dos partes en este versículo. La primera, huye. Huye también de las pasiones juveniles. Y la segunda parte, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Me voy a concentrar en esta oportunidad solamente en la primera parte, que dice, huye también de las pasiones juveniles. Pero para poder avanzar con el tema, quiero en primer lugar explicar qué es una pasión. El diccionario define a la palabra pasión de la siguiente manera. Dice que proviene del latín passio o pasiones en plural, y este a su vez es un calco del griego pathos y significa lo siguiente: perturbación o afecto desordenado del ánimo, inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona, apetito o afición vehemente a algo. Eso es una pasión. Pero bueno, ¿cuáles son en general esas pasiones que gustan mucho a los jóvenes? Porque el mensaje está dirigido para los jóvenes.
3 son las que tienen mayor trascendencia. La primera, la popularidad. La segunda, el placer. Y la tercera, el poder. Entonces, 3 pasiones vamos a mirar. La primera, popularidad. La segunda, placer. Y la tercera, poder. Vamos entonces a la primera, popularidad. Dentro de popularidad vamos a mirar 3 cosas. La primera, aceptación. La segunda, autenticidad. Y la tercera, presión grupal. Entonces, empecemos con la primera de esta área de la popularidad, la aceptación. Se dice que la segunda gran necesidad del ser humano es el aire. Y también que su primera gran necesidad es el de ser aceptado, ser amado. Entonces, de acuerdo a esto, siendo que es la primera gran necesidad, el ser humano, y en especial el joven, va a hacer todo lo que sea para poder llegar a ser aceptado. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esto? Si él no encuentra aceptación dentro de su casa, la va a buscar fuera. Y la puede buscar de un modo tangible o también a través de relaciones virtuales que hoy día se puede realizar a través de la tecnología. Y, tristemente, lo que llegue a hallar, las más de las veces podría llegar a ser desastroso. La segunda de esta área de la popularidad, la autenticidad. Los jóvenes en general quieren romper el molde. Ellos quieren ser diferentes. Y para poder llegar a ser diferentes, ser auténticos, romper el molde, ellos hasta inclusive van a exagerar. ¿En qué cosas? Van a exagerar en la ropa que utilizan, el cabello y su cuerpo. Con la ropa, por ejemplo, nosotros hemos podido mirar hoy día los pantalones que son raídos, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que tiene que ver con las pasiones juveniles desordenadas. La ropa que se utiliza. Hay jovencitos que la marca del interior lo van mostrando cuando utilizan pantalones que están muy abajo, unos pantalones que son sumamente grandes, ¿no? Estoy dando solamente unos breves ejemplos, de ninguna manera estoy tratando de faltar el respeto a ninguna persona, estoy mostrando de qué manera el joven intenta ser auténtico, en este caso particular, a través de la ropa. La otra tiene que ver con el cabello, que puede ser muy largo o si no con tintes particulares que se coloca o también a veces el rapado completo sin necesidad, ¿no? O con marcas especiales que se hacen cuando se han cortado el cabello para darle autenticidad a su forma de usar el cabello. De la misma manera lo suelen hacer con su cuerpo. Y claro, por lo menos 2 de las más evidentes tienen que ver con el uso del piercing, que puede ser en la nariz, las orejas, las cejas, los labios, la lengua. Y bueno, inclusive algunos lo hacen hasta con sus genitales. Esto tan solo con el afán de llegar a ser auténticos. La tercera tiene que ver con el tema de la presión grupal. La presión grupal se puede manifestar de 2 maneras. 1 para bien y 2 para mal. Cuando hablamos de bien, una presión grupal puede llevarnos a amar a la gente, a respetar a las personas, a servir a los necesitados y también para poder compartir nuestra fe. De hecho, nosotros como iglesia, por ejemplo, llevamos adelante el plan de la donación de sangre, ¿no? Ahora que estamos en esta circunstancia particular, bajo presión grupal, uno puede ser motivado, por ejemplo, a compartir alimentos. Entonces, en ese sentido, la presión grupal me está permitiendo poder participar de la popularidad, que en este caso estamos afirmando que es buena. Pero la presión grupal también puede ser llevada a mal. ¿Cómo? A través de la burla, el abuso, la agresión y también fomentar la incredulidad.
Muchas veces se ha visto que hay cosas que no solamente los jóvenes, sino aún los adultos hacen por la presión de grupo. Y cuando están en grupo, abusan de las personas, cosas que generalmente no lo hacen cuando se encuentran solos. Entonces, encuentran a una persona tal vez con algún tipo de defecto físico, se burlan de ellas. En algunos casos ha sucedido que ha habido hasta abuso sexual, inclusive bajo la presión de grupo. Ha habido agresiones y claro, también para ser aceptados como parte de su popularidad, inclusive llegan a hacer manifestaciones de incredulidad a través de expresiones y actitudes blasfemas en contra de Dios y de las autoridades también. Hablemos ahora del segundo gran punto que habíamos Hablemos ahora del segundo gran punto del cual habíamos hablado, el placer. El placer se puede manifestar de 4 maneras. La primera, intemperancia, la segunda, sensualidad, la tercera, diversión y la cuarta, los vicios. Hablemos de la intemperancia en el contexto del placer. ¿Qué es la temperancia? Permítame primero compartir un lema. Nosotros solemos decir lo siguiente: de lo bueno, poco, de lo malo, nada. Este principio de la temperancia es un principio universal. ¿Qué queremos decir con esto? Que este principio de lo bueno, poco y de lo malo, nada se aplica a todo. Se aplica a todo. A la intemperancia se la llama también, la temperancia también se la llama dominio propio o autocontrol. En realidad mucho se pierde por falta de esto. Y ahora entonces aquí vale hacernos una pregunta. ¿Será que entonces nos vamos al extremo de lo bueno nada y de lo malo todo? De ninguna manera. Entonces, lo que queremos es que cada uno de nosotros pueda... Lo que queremos entonces es... Lo que queremos entonces es que cada uno de nosotros pueda aplicar sabiamente este principio y no caer en este problema de la intemperancia que está dentro de lo que es el placer. El segundo que hemos planteado es el tema de la sensualidad. Por diferentes causas hemos llegado a convertirnos en una generación hedonista. Es decir, una generación que busca el placer, ama el placer por el placer mismo. Y en ese contexto busca complacer hasta irrazonablemente los sentidos. ¿En qué áreas? En el comer, el beber, el vestir. Hay que estar siempre a la moda, se dice. En la práctica inadecuada del sexo y en la autogratificación. Ustedes saben muy bien que se dice que hay gente que vive para comer y otros que comen para vivir. ¿Es por qué? Porque se está complaciendo los sentidos, la sensualidad, la parte sensitiva del ser humano. Beber, no necesariamente agua, pueden ser bebidas estimulantes, pueden ser bebidas irritantes y bebidas que también pueden ser embriagantes. Entonces, esto tiene que ver con la sensualidad. En el vestir, a veces no necesariamente algo que cubre el cuerpo, que cumpla su función de cubrir, abrigar y presentar un buen gusto, sino que a veces caemos en el error de usar moda que lo único que promueve es la sensualidad. Es decir, si yo me siento bien, no me importan los demás. Pero sin darnos cuenta podemos caer en tipo de actitudes que más bien pueden dañar a quienes nos están rodeando. Aquí yo tengo una palabra que yo me he inventado, reconozco y pido perdón, por favor, ¿no? La palabra sexuar. ¿Por qué esta palabra sexuar? Porque hoy día, tristemente, hay una palabra que ha venido muy a menos, la palabra amor. Por ejemplo, las personas suelen decir, vamos a hacer el amor. No.
Si usted no ama a una persona, usted no va a hacer el amor. Doy un ejemplo de lo que estoy pretendiendo decir aquí a través de este medio, ¿no? Un día estaba mirando a un niño que cruzaba con su mamacita, era un niño pequeño, y entonces en un momento le aló de la falda a la mamá y le dice: mami, mira. Y entonces le indicó hacia un lugar. ¿Y qué pasa, hijito? Le dice: mira mami, le dice, los perritos están haciendo el amor. Los perritos no hacen el amor, están copulando. Ellos no pueden expresar como nosotros el amor, ¿no? Ustedes saben que los perritos practican la copulación por instinto, ¿no? Entonces, tristemente en nuestro tiempo hay jóvenes, jovencitas, también adultos, no podemos negar eso, que lo que hacen no es hacer el amor, lo que hacen es sexuar, ¿no? Y esto tiene que ver con el placer, con la sensualidad. Y llegamos a la cuarta, que tiene que ver con la autogratificación. Y en este contexto de la autogratificación encontramos prácticas como por ejemplo la masturbación. Así que esto tiene que ver con como parte de el placer. Vamos a la tercera dentro del mismo contexto, la diversión. Diversión y recreación no es lo mismo. Recreación es volver a crear, pero la diversión es distracción, desviación, pérdida o pasatiempo. Entonces no tiene nada que ver con la recreación. Esto está dentro de lo que es el placer. Las diversiones producen placer, las distracciones lo mismo. Y tristemente por estas cosas lo que se hace es desperdiciar el tiempo. Vamos a la tercera dentro del contexto del placer. La diversión, que es lo que hemos explicado hace un momentito. ¿A través de qué áreas? A través de la música que se escucha, la televisión que se mira, internet y el baile. En general, estas cuatro. Música, que es verdad, experimenta placer la persona que escucha, pero también van dañándose sus sentidos auditivos. Música que no edifica, música con letras que muchas veces son soezas, música que muchas veces es soez, de mal gusto y que denigran a las personas, tanto hombres y mayormente mujeres. La televisión, el tipo de programas que se pueden mirar, programas llenos de violencia, de hechicería, de sexo, que no promueven los valores de integridad y preservación de la vida familiar. Y a través de internet hoy día se puede tener acceso a muchísimas cosas. De hecho, navegar por internet es muy, muy atrapante. De hecho, entrar a internet hace que uno pueda desperdiciar muchísimo tiempo. Y el baile, no podemos decir... Y del baile, no podemos negar que el baile es una actividad placentera, no edificante, que solo produce diversión. Y el cuarto, que tiene que ver con los vicios. ¿Y qué es o qué son los vicios? Quiero compartir con ustedes lo que dice el diccionario en cuanto al tema del vicio. Ruego me tengan un poquito de paciencia porque es una declaración un poquito larga. Dice lo siguiente el diccionario en cuanto al vicio. Mala calidad, defecto o daño físico en las cosas, falta de rectitud o defecto moral en las acciones, falsedad, hierro, engaño en lo que se escribe o se propone, hábito de obrar mal, defecto o exceso que como propiedad o costumbre tienen algunas personas o que es común a una colectividad, gusto especial o demasiado apetito de algo que incita a usarlo frecuentemente y con exceso, desviación,
pandeo, alabeo, que presenta una superficie apartándose de la forma que debe tener, licencia o libertinaje excesivo en la crianza, mala costumbre que adquieren a veces de un animal, cariño, condescendencia excesiva y mimo. También se puede referir al estiércol. Puede ser sin necesidad, motivo o causa o como por costumbre. También se puede referir a hablar con descaro y desenfado, diciendo lo que se le viene a la boca sin reparo alguno. También se puede referir a alguien que es un hablador y también tiene que ver con sentirse o dolerse por pequeños motivos. Todo esto está bajo lo que significa la palabra vicio. Entonces, hablando de los vicios, tenemos aquí dos tipos de problemas fundamentales. Uno, lo que se conoce como las drogas legales, y dos, las drogas ilegales. Las drogas ilegales, aquí vale que digamos algo que es muy importante. El hecho que sean legales no las hace menos letales. ¿Cuáles son las drogas legales? Cigarrillo, licor, bebidas cafeinadas, estimulantes e irritantes. Y entre las drogas ilegales tenemos la cocaína, crack, LSD, etc. Ahora hablemos de la tercera gran área, el área del poder. Allí nosotros encontramos tres cosas. 1, ejercer el poder sobre cosas tangibles. 2, sobre cosas intangibles. Y 3, sobre las personas. Cuando hablamos de las cosas tangibles, por ejemplo, es cuando usted practica cierto tipo de actividades como el fútbol. El fútbol es una actividad tangible, ¿no? Pero si usted es muy hábil con cierto tipo de cosas que practica allí, entonces usted está mostrando poder sobre esas cosas tangibles. Y esto, desde luego, tiene que ver con las pasiones juveniles. Para muchos, aunque no lo reconozcan o no lo quieran aceptar, tristemente el fútbol se ha convertido en un ídolo. Le produce placer, le da una sensación de poder y entonces en este contexto particular, de acuerdo a la Biblia, dice huye de las pasiones juveniles. 2, sobre las cosas intangibles, cosas que no podemos ver. Y en este contexto particular, el uso de cierto tipo de tecnologías que llevan a práctica de cierto tipo de juegos, por ejemplo, juegos llenos de violencia, juegos llenos de sensualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y también encontramos el tema de ejercer poder sobre las personas. Comúnmente hoy día esto se manifiesta a través de lo que se conoce como el bullying, donde hay agresión y abuso para personas por cierto tipo de características particulares que puedan tener otros. Y se sabe que hay personas que como consecuencia del bullying, algunos inclusive han llegado hasta quitarse la vida. Así que esto que hemos podido mirar tiene que ver con las pasiones juveniles, de las cuales el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, huye de las pasiones juveniles. Todo esto que hemos hablado hasta aquí se la puede tranquilamente enmarcar dentro de dos palabras: egoísmo y vanidad. Ahora, ¿pero qué es lo que se nos pide a nosotros que hagamos? Se nos pide tres cosas en esencia: altruismo, intencionalidad y deseo de superación. El altruismo es servir a las personas no por motivos egoístas. La intencionalidad tiene que ver con eso, que seamos intencionales en servir a la gente que está necesitando, ayudarlos a aquellos que son a veces vejados, ¿no? Y tiene que haber un deseo de superación, no desperdicio del tiempo que es tan valioso. Quiero terminar en esta oportunidad volviendo a leer para ustedes
lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mi hermano, mi hermana, amigo que nos está mirando, que nos está escuchando también, quiero dirigirme a usted para que usted tome una decisión firme de hacer caso de esta declaración que Dios tiene para nosotros. Huya de las pasiones juveniles. Lo invito a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias a ti por esta oportunidad que nos das para hablar contigo. Tú nos conoces personal e individualmente a todos nosotros. Todos tenemos defectos, pero tú puedes enderezar nuestras vidas. Tú puedes regenerarnos, renovarnos, hacernos nacer de lo alto por la obra de tu Espíritu Santo en los méritos perfectos de Jesucristo. Pero también tú puedes perfeccionar mediante tu Espíritu Santo la santidad en nosotros. Concédenos que lleguemos a amar la hermosura de la santidad, que nuestra meta sea llegar a ser como el Señor Jesucristo en cada pensamiento, en cada palabra y en cada acción. Gracias por esta bendición que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Un gusto estar con ustedes, que Dios los bendiga. Queridos amigos, les agradecemos por haber estado en sintonía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de San Carlos y es un placer haber estado con ustedes. Esperamos que en la tarde también nos puedan acompañar. A las 5 p.m. tenemos una transmisión en vivo con el programa de jóvenes. Que Dios les bendiga y recuerden que el Señor los acompaña a cada momento, en cada lugar, hasta el fin del mundo. Un feliz sábado.